Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 16. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y el apoyo que me dan en el programa. De verdad que sí. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro análisis el día de hoy. Vamos a empezar hablando del tema de Zimbabue, porque el tema de Zimbabue generó en Venezuela y en la oposición un debate conforme al cual lo que ha sucedido en Zimbabue, dicen, bueno, la dictadura no sale con votos y entonces se ha generado una discusión en ese sentido. Para ser precisos, en la dictadura de Zimbabue, que es una dictadura, lo que hay es una sustitución del dictador por otro dictador, pero de la dictadura no se ha salido. Vale decir, esta dictadura que sustituye a Mugabe, que es el dictador, pues no estamos en presencia de una apertura ni de un proceso democratizador, nada que se le parezca. Entonces, importante destacar que no estamos en presencia de un golpe de Estado contra Mugabe, simplemente lo sustituyeron. ¿Quiénes lo sustituyeron? Los mismos que están en el poder. Consideran que Mugabe tiene 93 años y debe ser sustituido. Como no quiere dar paso porque él quiere es que sea su esposa, pues simplemente los que no están de acuerdo con esa decisión, pues simplemente han procedido a sustituirlo a él y a su esposa. Y lo que viene es tan duro como lo que existía. Pero aquí quiero recoger una reflexión sobre el tema de lo que era Zimbabue, porque Zimbabue fue de África su granero. Vale decir, fue el país que aportaba, que exportaba alimentos en África. Llegó Robert Mugabe con un discurso nacionalista, primero, y después se aferró al poder hasta que se hizo dictador. Pero se hizo dictador sometiendo al pueblo. Se hizo dictador haciendo pobre al pueblo en Zimbabue. Entonces, ¿quiénes sustituyen a este dictador Robert Mugabe? Pues lo sustituye quien fuera el segundo de Mugabe durante muchísimos años, que se había convertido en su rival, un tipo que le dicen el cocodrilo, Emerson Mnangagwa, un hombre de 75 años de edad, militar, ha tenido posiciones de poder, es el autor de la aniquilación de por lo menos 20.000 opositores en Zimbabue, de tal manera que lo que viene no es mejor que Robert Mugabe tampoco, es el segundo a bordo en esta posición. Y esto surge como consecuencia de que Robert Mugabe había destituido la semana pasada a su segundo de a bordo, que es este militar. Y este militar, por cierto, había denunciado a la esposa de Robert Mugabe de haberlo querido envenenar con un helado en una fiesta. Otro de los que está respaldando la sustitución de Mugabe, porque estamos dentro de la misma dictadura, es otro destacado militar que avanzó en el ejército gracias a haber desempeñado un papel clave en la lucha independentista de Zimbabue. Es una figura, señalan, controvertida por sus ambiciones políticas, un hombre de 61 años de edad. Su nombre igual está incluido en las personas que están sancionadas por la Unión Europea por violación de derechos humanos y ataques a la democracia. Es un aliado de este otro personaje, Emerson Mnangagwa.
que es el segundo a bordo de Mugabe. Después está otro que se llama Víctor Matemadana, que es el secretario general de la poderosa Asociación de Veteranos de la Guerra de Zimbabue, creada en 1990 por excombatientes de la independencia. Se dice que es un estratega, un taimado estratega político. En agosto, este personaje fue arrestado brevemente por socavar la autoridad de Mugabe y criticar a la primera dama. Ahora respalda pues a la persona que está haciendo la sustitución de Robert Mugabe y su esposa en la conducción de, de la dictadura en Zimbabue. Por supuesto, resulta curioso encontrar países que se solidarizan, países que salen rápidamente a decir que condenan que a un dictador, un sustituto, le dé un golpe, ¿sí? Cuando al final no hay ni siquiera procesos democratizadores y nada que haya hecho Mugabe es distinto a lo que van a hacer los que lo van a suceder, vale decir. Entonces esto de rechazar lo que está sucediendo, no, es lo mismo. Y ahí es donde uno tiene que regresar a los valores, a los principios éticos. Si estamos en una dictadura y la dictadura continúa, pues por favor, ¿en qué estamos? Pues estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué voy a rechazar? Que unos militares sustituyen a un hombre que no tiene ni siquiera control militar del país, porque los que controlan militarmente el país son los que lo están sustituyendo, pues estamos exactamente en lo mismo. Y me parece absurdo que en la oposición se dé ese debate de que salió Robert Mugabe no por voto, sino por la vía de la fuerza. Bueno, me parece que eso es un debate que no tiene sentido dentro de la oposición venezolana y creo que la oposición venezolana debería centrarse en temas mucho más serios que esta circunstancia, porque al fin y al cabo, ese que sustituye a Mugabe es otro dictador dentro de la misma dictadura, ¿vale? Es decir, lo que han hecho es sustituir la figura principal del dictador para poner otro, pero al fin y al cabo es lo mismo, la misma estructura de Robert Mugabe es la que va a seguir funcionando. Por supuesto, el gobierno de Venezuela salió a condenar los hechos porque hay una relación de identidad. A Mugabe le han dado condecoraciones en Venezuela, etcétera. Bueno, esto es lo que quería comentarles exactamente, de que estamos en presencia de un mismo golpe de Estado. No estamos en presencia de una cosa distinta a un mismo golpe de Estado, que lo que hace es sustituir, dentro de esta dictadura, sustituir a quien la dirigía. Vamos al corte. Hoy es un día importante para Venezuela. Y es un día importante en razón a que la Organización de Estados Americanos, la OEA, va a debatir el informe de los expertos para determinar, previo análisis, si la situación de Venezuela, de Nicolás Maduro en particular, se lleva a la Corte Penal Internacional. Eso va a ser hoy. Hoy van a existir 2 sesiones de trabajo en la Organización de Estados Americanos. La primera va a ser a las 11 de la mañana y la otra va a ser a las 3 de la tarde. El objetivo en la primera reunión de las 11 de hoy es para recibir el panel independiente de expertos internacionales para que den su opinión sobre el informe que ya previamente la Organización de Estados Americanos había preparado junto con exfiscales de la Corte Penal Internacional, y ellos entonces van a determinar si la crisis de Venezuela debe ser remitida a la Corte Penal Internacional. Ese panel independiente de expertos que a las 11 de la mañana va a expresar su criterio, su conclusión, está compuesto por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Santiago Cantón de Argentina
El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está Irwin Colter de Canadá, presidente del Centro de Derechos Humanos, exministro de Justicia, fiscal general de Canadá, según la nota que presenta la Organización de Estados Americanos. Y después, a las 3 de la tarde, se toma entonces esta decisión, vale decir, hoy a las 3 de la tarde, entonces toman decisión sobre esto. Quiero decirles que todas estas audiencias, para el que tenga tiempo, van a ser transmitidas en vivo y directo desde la web de la OEA y de la página oficial de Facebook de la OEA. Eso es lo que va a suceder. Bueno, yo creo, en mi humilde opinión, yo creo que eso debe terminar en la Corte Penal Internacional. Y debe terminar en la Corte Penal Internacional. Y voy a invitar a que visiten mi página de Facebook o mi Twitter para que encuentren allí una entrevista que le hacen a un experto en materia de seguridad hemisférica que habla del caso venezolano con absoluta propiedad, y quiero precisamente hacer reseña de esta entrevista muy corta. Es una periodista venezolana, María Angélica Correa, que entrevista al analista de seguridad Joseph Umri sobre la utilización de Venezuela como base logística de los intereses de Irán en Venezuela. Bueno, dicho esto, quiero que pasemos entonces a otro punto. Es que seguimos en el tema internacional, desenfocados en el tema internacional y desenfocados a nivel nacional en cuanto a dos temas. El primero, el diálogo, y segundo, el tema del canal humanitario. Tengo aquí abierta una declaración de Luis Florido. Este personaje le ha hecho muchísimo daño a la política venezolana, por cierto, muchísimo daño. Él dice lo siguiente, por ejemplo. Él dice que el gobierno, en primer lugar, él dice, el proceso se le está agregando el método de la metodología. Así, lo estoy diciendo tal cual como lo dijo Luis Florido. En una entrevista para La Patilla, Florido aseguró que en este proceso de diálogo se le está agregando el método de la metodología, en el que seguramente a su juicio se le aproximen otros temas metodológicos. Créame por Dios que lo estoy leyendo tal cual. Sobre si el gobierno cumplirá lo acordado en estas negociaciones, el parlamentario indica que se le están colocando elementos internacionales de seguimiento para que cumplan. Y dice Florido, tenemos que entender que este es un proceso por el que tenemos que transitar y el camino de la negociación política no nos quita nada si se quiere salir de la dictadura que actualmente vive el país. Y señala más adelante que el objetivo de esta negociación, que no es negociación, es un diálogo, es lograr una salida electoral con elecciones presidenciales. Y señala, para ello nos hemos concentrado principalmente en crear condiciones electorales para el próximo proceso electoral. Quiere decir, este municipal no tiene las condiciones electorales. Aquí quiero detenerme obviamente, porque el tema, solamente para referirme al tema electoral, con la elección presidencial no se cambia nada. Aquí se debería en todo caso solicitar una nueva elección con un CNE distinto, independiente totalmente, una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esa sí es una solución. Porque una constituyente empieza a dictar entonces, de conformidad con un procedimiento legal validado por los venezolanos en un proceso de votación, su convocatoria, su mandato, una constituyente que no sea como la que se montó, pues tiene sí un poder
un poder para establecer una transitoriedad y establecer una nueva constitución, que los venezolanos voten si les gusta o no les gusta. Eso, ahí sí hay un cambio, porque esa constitución dibuja un nuevo modelo de Estado. Pero un presidente no cambia nada. ¿Usted se imagina un presidente juramentándose en la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, subordinándose a la Asamblea Nacional Constituyente? O sea, eso no tiene sentido. De verdad lo que dice este señor Florido no tiene ningún tipo de sentido. Tan no tiene sentido incluso que la crisis del país va por un lado y el tema puntual va de la negociación, de la conversación que tienen, va por otro, va por otro. Y es así que han desubicado tanto el discurso y el objetivo político que, por ejemplo, el TCJ en el exilio también dice que pide que se abra el canal humanitario de forma inmediata. Bueno, estamos no entendiendo las señas del gobierno, no estamos entendiendo la señal del gobierno. Al gobierno le interesa la crisis, vive de la crisis. El gobierno con la crisis logra objetivos trascendentes. No solamente doblegar al venezolano, logra objetivos trascendentes en el marco regional. Y es aquí donde hay que detenerse, para que ustedes vean cómo nuestra posición en estos temas de diálogo para las presidenciales no se ubica en lo que debe ser en la profundidad del debate que nos permita tener una conexión superior internacional frente a un adversario que no está solo. Y no está solo porque Chávez primero y Maduro después lograron construir una fuerza multipolar, una alianza del siglo XXI. Aquí se ha dicho con propiedad y se ha dicho, por cierto, en Naciones Unidas, que Venezuela es un país intervenido por otros países. Eso, por cierto, lo ha dicho el presidente Trump, que ha dicho Venezuela es un país intervenido. Y efectivamente, Venezuela es un país intervenido por Cuba, por China, por Rusia, por Irán, y ahí construyeron esa fuerza multipolar, la alianza del siglo XXI. Ahora, ¿cómo pretende este señor Florido que con una elección de presidente van a desmontar lo que esta fuerza multipolar ha hecho en 19 años, de donde precisamente ellos se nutren de la anarquía, de la diáspora, así como sucede, por ejemplo, con los desplazamientos de terroristas a nivel del mundo camuflajeados como refugiados? Eso que sucede en Europa es lo mismo que sucede en Venezuela. Detrás del venezolano va cualquier cantidad de personas con cédula de identidad venezolana y pasaportes a sumarse a los programas de refugio y entonces con eso van logrando ingresos, unos ingresos legales, otros ingresos ilegales. Todo eso está sucediendo. Entonces, si nosotros somos un país intervenido, porque se ha construido una fuerza multipolar que tiene por demás el objetivo político en Colombia también, porque tiene un objetivo que es esta alianza tiene por objetivo crear un punto de fuerza para lograr negociaciones más convenientes con Estados Unidos. Yo siempre, y usted es testigo de lo que yo he dicho, que Venezuela convirtió su política exterior en la válvula de los intereses de la política exterior de Cuba, de Irán y de Rusia. Nosotros no tenemos como Venezuela una política exterior de los venezolanos o para Venezuela. Nuestra política exterior obedece al objetivo trascendente de Cuba, China, Rusia, Irán, Siria, en esa fuerza que han construido multipolar. Y es precisamente esa las circunstancias
que hacen difícil a veces las operaciones de la comunidad internacional para tratar de resolver el problema en Venezuela, que es un problema ya regional. Entonces, en una oportunidad les comenté que uno de los ministros que tuvo Carlos Andrés Pérez, que fue negociador de la OTAN, planteó que las negociaciones y los diálogos para resolver el caso de Venezuela había que hacerlos en Cuba. En Cuba, porque Venezuela no depende de Nicolás Maduro, depende de esa alianza de intereses que se creó. Y es ahí donde hay que entonces estructurar una alianza de países solidarios con la democracia y el pueblo venezolano para desmontar esta otra fuerza multipolar que creó en alianza Chávez y Maduro después a instancias de Cuba, China, Rusia e Irán, a donde ahora también están las FARC. Y esta misma alianza es la que tiene entonces la FARC en Colombia. La FARC en Colombia tiene a Maduro, a Venezuela, a Cuba, a China, a Rusia y a Irán. Es lo mismo. Entonces el problema no solamente es en Venezuela. Y nosotros esta visión global del problema es la que no se está exponiendo y es la que lamentablemente personajes como Luis Florido no entienden, no la tienen. Entonces creen que con la elección presidencial van a desmontar los intereses de Cuba, de China, de Rusia, de Irán y de las FARC en Venezuela. Cosa distinta fuese que este planteamiento que les estoy formulando, con expertos que de esto conocen muchísimo, estuviese formulándose a nivel internacional. Eso sería otra cosa. De tal manera entonces que con esto también termino diciendo que este planteamiento que hace la oposición sobre el tema electoral, como si con el tema electoral resolvemos el problema de Venezuela, es un planteamiento que hace suponer que el problema es solamente Venezuela, y no es solamente Venezuela, es un problema regional de donde la dispersión, la anarquía, la pobreza, los refugiados son parte de la estrategia para consolidar ese eje multipolar que ya desde hace años viene trabajándose. Herminio Fuenmayor fue entonces el general que en aquel tiempo fue el negociador de la OTAN en varios conflictos, y él planteaba y entregó en todas las embajadas del mundo un planteamiento diciendo que el caso de Venezuela tiene que ser tratado de manera distinta y debe ser discutido en un diálogo directo a otras instancias internacionales con Cuba. Vamos al corte. Es precisamente entonces por este análisis que les estoy formulando, por lo que en el escenario internacional otros voceros muy calificados señalan que Venezuela es un peligro para la paz en la región, precisamente por lo que significa esta estrategia, esta megaestrategia de todos estos países que tienen ahora por asiento de intereses Venezuela, que es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, todos, Cuba antiimperialista, China antiimperialista, Rusia antiimperialista, Irán antiimperialista, Siria antiimperialista, la FARC antiimperialista. Entonces, por supuesto, Venezuela se convirtió en el asiento fundamental de todo el antiimperialismo gringo del mundo y se convirtió en esa estrategia. Es ahí donde está el mayor problema. Diego Adria lo estaba planteando ayer precisamente en Inglaterra. Estaba diciendo Venezuela es una amenaza para la seguridad, y esa posibilidad de que sea amenaza, esta fuerza de esta alianza lo tiene claro. A ellos les interesa que eso sea así, que no exista tranquilidad y paz en la región, porque tienen entonces
un sector, un país totalmente controlado y manejado. Y no se tendrían que ocupar del tema del progreso, no se tendrían que ocupar del tema que tiene que ver con la economía y la crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque estarían ocupados y los venezolanos ocupados de otras cosas con otros discursos. Bueno, esta es la verdad de cómo están las cosas, cuál es el real problema y cuál es el escenario donde lamentablemente la oposición lo único que sabe hablar es de elecciones y con elecciones no salimos de este inmenso problema. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Deme usted a mí también su bendición, que siempre le espero. Nos encontramos mañana, los quiero mucho, muchas gracias.